periodo para este próximo año 2025. Implica una gran responsabilidad de sumar, de generar proyectos, de defender causas importantes que tienen que ver con el desarrollo, no de la iniciativa privada, sino el desarrollo de un modelo económico que obviamente es importante, fundamental para también llevar a Querétaro una perspectiva también importante, su crecimiento, su desarrollo en la generación de empleo, entre otras muchas cosas importantes. Betty Hernández, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muy agradecida a Radar, desde luego. Aurelio, muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario, ratificada obviamente en una responsabilidad que es cada año y viene un segundo año que obviamente deberá servir para justamente ratificar también esa convicción que ha tenido siempre al frente de Coparmex, Betty. Así es, muy agradecida desde luego con el Consejo Directivo que ha depositado su confianza en mí. Es importante decir que desde luego fui yo quien les comenté mi intención de continuar, si ellos lo veían prudente, porque hay mucho trabajo que se sembró este año. Sí. Normalmente así sucede, que entra uno con el estilo propio. Pues la vida es dinámica, las circunstancias dinámicas, no se diga en temas noticiosos. Claro. Estoy diciendo una obviedad, pero desde luego también en el sector económico, en la iniciativa privada, ha habido tantos movimientos que apenas nos alcanzó el primer año para poder iniciar algunas cuestiones. Ha habido cambios, reformas importantes que ha apoyado el gobierno federal, el gobierno de la Cuarta Transformación, que han aprobado ya los diputados, los senadores, se ha turnado incluso ya los congresos de los diferentes estados. ¿Qué balance podemos hacer de lo que tiene que ver con estas reformas que ya han propuesto las autoridades federales para pensar en un modelo económico que sea capaz de generar empleos, un modelo económico que sea capaz también de generar ingresos, de generar también el pago de impuestos? Se habla de la reforma, por ejemplo, al tema del Infonavit, o la reforma que también implica la necesidad de aumentar los salarios mínimos al 12%, que pega directamente a los grupos, a las organizaciones también empresariales, Betty. Pues hay tanto que comentar porque ha habido tantos sucesos, tanta información, tantos cambios, que podríamos pasar aquí toda la mañana, pero bueno, de manera concreta, debo decir, lo he dicho antes también en estos mismos micrófonos, que desde la Coparmex Nacional nosotros estamos comprometidos con el bienestar de las y los trabajadores. Por lo mismo, en el tema de salarios, nosotros desde el año 2016 hemos estado trabajando en acuerdos, desde luego con los empresarios, pero también con el gobierno, para que hubiera justamente estas iniciativas de ir aumentando el salario. Nosotros en el 2016 lo propusimos al 2026 y de tal manera que, bueno, los llamados que hace la Coparmex a lograr esta línea de bienestar, desde luego desde las retribuciones a los trabajadores, no necesariamente está ligada al salario mínimo, pero sí estos incrementos corresponden en buena medida a lo que nosotros hemos estado insistiendo. Sin embargo, estamos conscientes de que no se puede hacer todos los esfuerzos al mismo tiempo. Tuvimos también el aumento, por ejemplo, de las vacaciones el año pasado, claro. Y este año se pretendía el aumento, duplicar el aguinaldo, etcétera. Hay reducción de la jornada laboral. Exactamente, la reducción de la jornada laboral de 40 horas. Y nosotros decíamos que sí son esfuerzos que, aunque deseables, y también habría que discutirlos, no todas al mismo tiempo. Lo que Coparmex hemos insistido es que sean de manera escalonada, que sean graduales. Y otra cuestión bien importante, que además que nos inviten a las mesas de acuerdos, que se hagan estos parlamentos abiertos, porque están siendo estas decisiones de manera unilateral. Justamente la más reciente que tenemos enfrente es esta aprobación al artículo 42 que se acaba de hacer en el Senado, en el que pues quedan de estos comités internos, quedan mayoritariamente representados por el gobierno, cuando venimos de un tripartismo paritario en el que tenían la misma representación los trabajadores, el gobierno, los patrones, y desde luego. Exactamente. Tripartita y además por partes iguales. Sin embargo, pues ahora con esta reforma, quedan la representación del gobierno
mayoritaria, además con un derecho de veto que se le otorga al director de la institución, y entonces pues queda muy claro que las decisiones, desde luego sabemos, porque así lo han expresado, que hay un proyecto justo de construcción de viviendas que desde luego estamos a favor de que lo repito, que haya mejores condiciones para los trabajadores, que tengan esta posibilidad de tener una vivienda digna y propia. Sin embargo, pues también tenemos los hechos, la historia, que nos dice que pueden darse casos de corrupción, puede darse casos de negligencia, de malos manejos para desviar a otros intereses del gobierno, y al final lo que está en juego son los ahorros de los trabajadores, que se han creado con las aportaciones de la iniciativa, de muchos años, de los empresarios, de la iniciativa privada. Entonces no parece una paridad justa, y lo que estamos buscando es el diálogo, porque creemos también, hay que decirlo, en la posibilidad de diálogo con este gobierno. Si los toman en cuenta, si los consideran, si les dan la importancia, la importancia y la relevancia que tenemos todos, pero ustedes también en este esquema de reacondicionar lo que tiene que ver este entramado para nuestro país. Pues hasta ahora no, porque justamente todos estos temas que hemos mencionado no se han platicado con la iniciativa privada. Entonces, en este momento eso es justamente lo que estamos buscando, el diálogo con la presidenta, porque finalmente son iniciativas que han venido del Ejecutivo. ¿Y si ha habido apertura, si ha habido posibilidad alguna, por lo menos, si con la secretaria de Gobernación o con la presidenta llegar a algún momento y hacer estos planteamientos, o tampoco? Esperamos que sí. La presidenta Sheinbaum ha sido empática en algunos temas, y estamos tranquilos, ciertos o confiados, digamos, en que tendremos en próximas horas un diálogo con ella. Ojalá que sí sea, ojalá que sí, que el tiempo de mujeres llegue justamente a que podamos discutir en voz alta. Bueno, ya ni hablar de la reforma judicial, ¿no? Que también creo que dejó muchos huecos también pendientes de discutir o de analizar. Entre otras, son 20 las reformas que propuso en su momento el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que han retomado en el Poder Legislativo a nivel federal. Bueno, eso es en el ámbito federal. En el ámbito local, estatal, hay un tema que me parece muy importante. Ustedes incluso como Coparmex hicieron un posicionamiento muy importante a la convocatoria que hizo el gobernador Mauricio Curi González de llamar queretanos al grito de paz. Un poquito para hacer que Querétaro sea un estado en el que haya posibilidad de desarrollo económico, que haya paz, que haya prosperidad, que haya trabajo y que haya un esfuerzo social y colectivo. ¿Cuál es la postura que tiene Coparmex sobre este llamado que hace Curi González? Pues desde luego lo aplaudimos en su momento. Tuvimos la oportunidad de estar presentes cuando el anuncio de esta gran convocatoria a que entre todos construyamos esas ciudades, ese estado de paz que deseamos todos. La Coparmex Querétaro ha bajado un comunicado en el que pedimos a los afiliados y no afiliados, al empresariado en general, que nos sumemos desde algunas acciones muy concretas, por ejemplo, entre ellas que fomentemos la cultura de la denuncia, que dejemos de estar platicando solamente en los cafés, en las redes sociales sobre todo, que ahí hay cualquier cantidad de denuncias y de reclamos, que obviamente de quejas, por aparentemente en una conciencia es una queja, insisto, una queja a las autoridades, pero nos dicen las autoridades, las fiscalías no pueden actuar si no tienen una denuncia. Tenemos todavía una muy baja participación ciudadana en materia de denuncia. Sí, claro. Entonces, bueno, esa es la primera. La segunda es que también verifiquemos la información, porque pues nada contribuye más a la intranquilidad de los ciudadanos que generar noticias falsas y estarlas repitiendo. Se dice que una falsedad repetida muchas veces se convierte en verdad. Y yo creo que ese es un tema para muchos aspectos de la vida hoy, precisamente. Claro, sí, claro. El fondo es justamente pasar de ser nada más personas que repetimos sin fundamento, a que
podamos entender mejor los procesos, qué es lo que está sucediendo, y vayamos a las fuentes fidedignas. Denunciar, verificar y hacer conciencia, ¿no? Así es. Hacer conciencia de lo que nos toca, nos corresponde como ciudadanos, y también a los gobiernos, lo que cada uno tiene que hacer en sus propias funciones, y podamos tener mejor un desarrollo más armónico para todos, Betty, ¿no? Así es, hay también un llamado permanente a que entre todos, y desde luego los empresarios nos hacemos responsables de lo que ocurre en nuestras empresas, a mejorar, a fortalecer el tejido social. Claro, sí, claro. Tenemos desde luego muchos jóvenes que están cayendo en la tentación del crimen organizado, pues por falta de oportunidades, y eso, bueno, pues es un trabajo que tiene que ser desde luego con todos con toda la sociedad, con el gobierno, con las instituciones educativas, pero también nosotros, repito, nos hacemos responsables de la parte que nos corresponde, porque cuando las personas, las y los colaboradores llegan con nosotros, pues llegan con un historial familiar también. Entonces, si nosotros también podemos colaborar en algo para que más jóvenes no tengan que caer en pues justamente en estas tentaciones, en estas redes de crimen organizado, asegurándoles que tienen oportunidades con nosotros, que además estamos teniendo un impacto positivo desde nuestra responsabilidad social con las comunidades, por ejemplo, sí, claro, para que más personas tengan espacios de esparcimiento, los jóvenes desde luego puedan hacer deporte, etcétera. Todo suma y de alguna manera todo está entretejido. Coincidíamos hace un momento antes de entrar a la entrevista, que nos queda un minuto nada más para concluir, pero Betty Hernández, presidenta de Coparmex, ¿qué hace Querétaro por nosotros y qué hacemos nosotros por ese Querétaro? Creo que por ahí va esa fórmula que puede ser importante para que sumemos, para que nos integremos, para que exijamos nuestros derechos, pero también cumplamos con nuestras obligaciones, ¿no? Yo creo que tenemos un gran estado en el que precisamente a veces parte de estas opiniones negativas que se vierten en redes sociales que tienen que ver con, ya no es el Querétaro de antes, estamos cansados de algunas cuestiones de tránsito, etcétera. Bueno, pues son justamente pues porque el estado ha sido muy atractivo. ¿Y por qué es muy atractivo? Porque a pesar de algunos eventos que siempre comentaremos que son muy lamentables, y me refiero particularmente a este tema que todos conocemos de los hechos del 9 de noviembre. Del 9 de noviembre. Sí. Bueno, sí, como nos ha dicho el gobernador, suceden y probablemente vuelvan a suceder, pero están nuestras autoridades atentas, han hecho un gran trabajo de investigación y lo seguirán haciendo de prevención. Sin embargo, a pesar de eso, estamos entre los estados con mejores índices de seguridad, me refería de seguridad en el país, y aquí este tema fue noticia porque llamó la atención precisamente, porque no es común en otros estados, lamentablemente, pues ya uno lee que hay tantos decesos, tantos ejecutados, etcétera, que dejan de ser noticia. Claro. Por eso fuimos noticia. Pero también hemos sido noticia precisamente porque estamos en los primeros lugares de desarrollo económico. Justamente estamos recibiendo información de que estamos entre los 10 estados que recibieron durante el año inversión extranjera directa. Estamos en el cuarto lugar de prosperidad. Entonces, eso es lo que nos da Querétaro. Querétaro nos da un estado de derecho en donde la certeza a la inversión, la certeza a que nuestras empresas puedan seguir desarrollándose sin temor, pues insisto, a lo más generalizado de la delincuencia, que nos da una calidad de vida. Eso es lo que sigue siendo muy atractivo en Querétaro. Pues qué importante es el posicionamiento de Coparmex aquí en Querétaro, obviamente ratificado por una mujer, por una empresaria, por una persona que también además ha sido reconocida a nivel nacional por esa visión que se tiene sobre todo de lo que tiene que ver con estas grandes responsabilidades, estos impactos también que se tiene que asumir siempre con la mayor creatividad y convicción de pensar y construir un México mejor, un mejor Querétaro. Licenciada Betty Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amables, muchísimas gracias a toda la audiencia, gracias por la invitación. Al contrario, que tenga buenos días. Son las 8 de la mañana ya con 49 minutos. Tengo que hacer una pausa, una mega pausa, y regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos.